Perfecto. Listo, arrancamos nomás. Vamos nomás. Perfecto. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Eh, Gracias por venir primero antes que todo. Eh, Así que nada, bueno, arranquemos con esta charla. Eh, bueno, me presento antes que nada, soy Martín Lana, soy de Mendoza. Estoy trabajando acá en Incluid hace aproximadamente 5 meses. Eh, Actualmente estoy trabajando como desarrollador Java en el proyecto de iDocket, que es un cliente de Estados Unidos. Em, no estoy actualmente desarrollando o utilizando tecnologías low code o no code, que es a lo que va esta charla, pero he tenido experiencias en otros trabajos y en otros proyectos trabajando con estas tecnologías. Así que, bueno, me pareció un tema bastante importante para tratar y que está bastante en auge ahora y está bastante de moda. Así que, bueno, arranquemos. Em, a ver, para hacer para esto, porque se me traba si no. Ahí está. Bueno, como dice el título, la charla trata sobre low code y no code, ¿sí? Las ventajas, desventajas y las diferencias entre estas y el desarrollo tradicional, ¿sí? Acá tenemos, dígame si se ve bien, ¿cierto? ¿Todo? Sí, Perfecto. sí, se está viendo Listo. bien. Bueno, acá tenemos un pequeño índice de lo que vamos, más que nada, lo que se va a hablar, lo que voy a tratar de explicar, más que nada por qué, primero que todo vamos a empezar en el por qué debemos, o por qué pienso al menos yo, que debemos prestar atención a estas nuevas tecnologías que están surgiendo, por qué son importantes. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre low code y no code, porque no son lo mismo, ¿sí? Las plataformas que utilizan esta tecnología, que soportan esta tecnología. Vamos a ver algunos ejemplos de interfaces, ¿sí? Como es el IDE, por así decirlo, de desarrollo donde se utilizan estas tecnologías. Después vamos a ver ventajas y desventajas, cuándo usar este tipo de tecnologías, conclusiones y dudas y consultas, ¿sí? Las dudas y consultas las dejamos para el final. Obviamente igual, si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, abren el micrófono y me dicen. Y más que nada lo hacemos bastante, que no sea solo yo hablando, sino que sea más una charla, ¿sí? Así que bueno, primero que todo, arrancamos con por qué debemos prestar atención a estas tecnologías, al low code, no code. Eh, y bueno, primero que todo, yo como punto de inicio tomé parte de un artículo de Gartner, ¿sí? ¿Qué es Gartner? Gartner es una consultora de Estados Unidos, una de las más reconocidas e importantes a nivel mundial en cuanto a lo que es tecnologías de la información, en cuanto a lo que es predicciones, auge de nuevas tecnologías, etcétera. ¿Sí? Eh, Esta empresa, bueno, se dedica de forma exclusiva a investigar y analizar tendencias de mercado y todo lo que es relacionado con el mundo IT, ¿sí? Eh, ¿qué, eh, qué dice Gartner en uno de sus últimos reportes? Nos dice que estima que en 2024 el desarrollo utilizando tecnologías low code va a ser responsable de más del 65% de la actividad relacionada con lo que es todo lo que es desarrollo de software y desarrollo de aplicaciones, ya sea mobile, web, automatización, etcétera. Entonces, eh, bueno, es algo muy a tener en cuenta. Eh, la verdad que podríamos decir que no, no sé si es el futuro, pero va a ser una de las grandes eh, eh, apariciones, por así decirlo, en un futuro cercano, ¿sí? Bueno, acá también tenemos otros dos gráficos que pone eh, Gartner en su reporte.
En la de la izquierda podemos ver básicamente es un cuadro, como lo llaman ellos, o cuadrante mágico, ¿sí? Donde nos muestran distintas empresas que se están dedicando a esto, ¿sí? A lo que es plataformas low code, eh, y las ordena, bueno, según si son líderes, si son más como empresas de nicho, es decir, dedicadas a algo más específico en lo que es low code. En Visionarios podemos ver que ya no hay ninguno, porque esto ya no es una novedad. eh, este gráfico es del 2021, es el último que ha salido de este reporte, y podemos ver que, bueno, en Visionarios no hay ninguno, pues ya no es ninguna novedad. Ya todas las empresas importantes están adquiriendo plataformas low code, comprando plataformas low code. eh, y después tenemos los challengers ¿qué sería? Challengers. Los que proponen nuevas ideas o nuevos desafíos, por así decirlo. Y después, bueno, perdón, dentro de este cuadro podemos ver algunos de los líderes que son en el día de hoy: OutSystems, Mendix, Microsoft con sus tecnologías low code, Salesforce es una que está sonando muchísimo actualmente. Se la puede ver, por lo menos acá en Argentina, yo lo he visto eh, en un montón de empresas se está implementando, en un montón de empresas se está buscando comenzar a entrenar gente para que utilice esta tecnología. Y bueno, y después tenemos otras, ServiceNow, Appian, Oracle, y después tenemos muchísimas otras que son eh, menos conocidas, quizás, pero no por eso eh, quiere decir que no sean importantes, porque la verdad funcionan bastante bien en general, sí. Y después, bueno, tenemos en el cuadro de la derecha también otro informe sacado de Gartner, donde lo que podemos ver es el ingreso que están generando cada tecnología en los últimos años, y donde se puede ver que la mayor fuente de ingresos, y donde la mayor fuente de ingresos sí la están generando las aplicaciones, eh, las plataformas de aplicaciones low code, ¿sí? Están generando mayor cantidad de ingresos que todo lo que es RPA, robotic, todo lo que es inteligencia artificial. Entonces, es algo que está generando muchos ingresos a las empresas, y es algo en lo que las empresas están invirtiendo mucho, ¿sí? Las grandes empresas. Entonces, eh, yo creo que con eso, por lo menos podemos contestar bastante sobre por qué debemos prestar atención a estas tecnologías. O sea, están pegando fuerte, están llegando fuerte, y es algo que tenemos que tener ahí al tanto, ¿sí? Seguimos ya pasamos a lo que es eh, la diferencia, o qué es básicamente el low code versus el no code, ¿sí? Porque si bien son bastante similares, no son lo mismo. Por un lado tenemos el low code, ¿sí? Eh, que es un enfoque de desarrollo, bueno, rápido de aplicaciones, también llamado RAD, ¿sí? Y la idea del low code es generar código automáticamente, eh, sin, eh, sin tener que codear, por así decirlo. Básicamente la idea, por lo general la mayoría de las plataformas lo que te ofrecen eh, es un drag and drop, se le llama, donde uno puede arrastrar, soltar interfaces, plantillas, todo lo que y todo ese tipo de artefactos que hacen en general más rápido y más ágil lo que es eh, el desarrollo, ¿no? Nos dice que es un término medio entre la codificación manual y el no code. ¿Por qué? Porque en el low code a nosotros por lo general también se nos permite agregar código, ¿sí? Si yo quiero agregar, quiero modificar algo, un botón, un color, algo, y no lo encuentro en el drag and drop, por lo general estas tecnologías te permiten hacer una edición a través de código, ¿sí? Por lo tanto, son bastante abiertas a que el usuario pueda hacer sus modificaciones. Por el otro lado tenemos el no code, ¿sí? Eh, Quizás se ve ya mucho menos el no code, pero siguen habiendo plataformas que son puramente no code. Y a diferencia de las plataformas low code, es que son 100% herramientas más visuales, no se puede codear en estas. eh, Están más orientadas a lo que son personas que no son, por así decirlo, programadores o desarrolladores, sino a personas que quieren comenzar quizás a desarrollar sus pequeñas soluciones, o quizás
quieren desarrollar una aplicación simple, una página web simple. Eso es a lo que está orientado el no-code, ¿sí? Bien, acá tenemos, bueno, seguimos con un cuadro de diferencias, no-code y low-code, más de lo que dije recién. Por lo general, el no-code, como dije, es más para gente que no es desarrollador de software, para que no son programadores. Podemos llamarlos business users, la gente de recursos humanos, gente de marketing, contadores, economistas, toda esa área donde lo que buscan por lo general es una solución técnica fácil de implementar y rápida. Bien. Mientras que en el low code, por lo general, y sí, en la mayoría de los casos se requiere conocimientos de codificación, se requiere conocimientos de programación, se requiere conocimiento de la lógica que se debe implementar. Por lo general son plataformas diseñadas para desarrolladores, ¿sí? Eh, bueno, como dije anteriormente, existe la posibilidad de agregar scripts y códigos en el low code, en el no code no. Eh, Después, en temas de open source o sistemas cerrados abiertos, esto varía bastante. Por lo general, yo puse acá que en el no code, por lo general son sistemas cerrados, muy de nicho, por así decirlo, muy orientados a una tarea particular, por lo que no permiten demasiada personalización. Por lo general tienden a ser bastante cerrados. Y en el low code decimos que es open source o de código abierto porque por lo general tenemos algunas plataformas que nos permiten obtener el código que nosotros, eh, a- el código digamos que se hace por abajo de estas tecnologías, nos permiten obtener ese código, tenerlo en nuestras manos, y otras son cerradas, es decir, otras son más sistemas cerrados, al igual que los no code, donde no podemos ver el código que estamos haciendo a través del drag and drops. Podemos sí generar código nosotros, pero parte del desarrollo está oculto, digamos, y pertenece a la empresa o a la plataforma que esté prestando este servicio low code, ¿cierto? Después no code, como dije, por ahí es una buena opción para aquellas aplicaciones pequeñas, aplicaciones independientes, eh, que tengan funciones simples. Pensemos que esto lo utilizaría alguien que no es desarrollador, que no conoce sobre programación, no conoce sobre la lógica de programación. Mientras que el low code, eh, si bien al principio era más parecido al no code, donde eh, eh, lo que se quería era utilizarse para aplicaciones más simples, con el paso del tiempo se está comenzando a utilizar para aplicaciones más de un nivel más alto de complejidad, más escalables, eh, más que llevan más tiempo, por así decirlo, y que necesitan de personal más calificado. Bien. Y la última diferencia que tengo acá es que la curva de aprendizaje, por lo general en el no code, la curva de aprendizaje es baja, o sea, uno puede aprender en cuestión de horas o en cuestión de una semana, es rápido, mientras que en el low code, por lo general la curva de aprendizaje es un poco más pronunciada o curvada, ¿sí? Eh, ya que requiere mayor tiempo de entrenamiento, no lo mismo quizás que lo que se requiera para aprender un nuevo lenguaje de programación, por así decirlo, pero sí puede requerir un training o un entrenamiento previo, una capacitación. eh, eso bueno, eso en cuanto a diferencias entre low code y no code, ¿sí? Después pasamos a ver las plataformas. eh, Actualmente, fíjense, este documento está actualizado a marzo de 2022. Y podemos ver que en la actualidad tenemos millones, miles de plataformas low code y no code. La mayoría son low code porque están orientadas a gente que sepa programar, eh, pero también, como dije, hay algunas no code. Sobre todo, bueno, las más conocidas que podemos ver muchas veces ahora en los CRMs son las relacionadas con Salesforce. Salesforce, bueno, como dije, una que está pegando muy fuerte ahora. Eh, Después tenemos algunas eh, más orientadas a lo que es el desarrollo web o mobile, como tenemos Bubble, Airtable.
También podemos ver WordPress, por ejemplo. WordPress considero que es más una tecnología no code, porque por lo general en WordPress podemos armar algo sin codear, ¿sí? Si bien nos permite integrar codificación, eh, características de terceros, por así decirlo, es una plataforma que nos permite crear nuestra página web sin tener que codear y haciendo simplemente un drag and drop y no más que eso. Bien. Bueno, y así en todos los diferentes ámbitos de IT podemos ver que ya han aparecido o tenemos una gran variedad de, de aplicaciones low code o de aplicaciones eh, no code. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos Mendix, que es otra de las que está punteras. Si recuerdan el gráfico que mostré hace un ratito del cuadrante de Gartner. Eh, Así que podemos ver que hay una gran variedad eh, y, no es algo que se hizo hoy, sino que es algo que lleva bastante tiempo. GeneXus es una muy conocida. No sé si habrá algún desarrollador de GeneXus por acá. eh, Yo pero usé bueno, Genex una vez. exacto. GeneXus es una muy conocida eh, y la verdad que se sigue usando, pasa el tiempo y la verdad se sigue usando GeneXus. No ha pasado de moda, por así decirlo. Bien, después de ver las plataformas, pasamos a ver lo que son las interfaces o, por así decirlo, el IDE, lo podríamos llamar, donde estas aplicaciones se desarrollan, eh, donde estas, perdón, donde estos servicios prestan eh, sus herramientas, por así decirlo. Podemos ver, por ejemplo, este es el caso de Adalo. Adalo está más orientado a lo que es desarrollo mobile y desarrollo web. Eh, es una tecnología más orientada a lo que es low code. ¿Por qué? Por lo general no nos deja agregar código, ¿sí? Como una tecnología low code normal, pero sí es necesario tener conocimiento de programación y de programación orientada a objetos y de patrones de diseño para poder desarrollar una aplicación, ¿sí? Y para poder hacerla interaccionar con una base de datos. eh, eh, no es solamente algo que pueda hacerlo cualquier persona que no tenga idea del ámbito, por así decirlo. Eh, Esta es una de esas. Después, bueno, acá tenemos OutSystems. Esta es una de las más conocidas y las más utilizadas a nivel mundial. También orientada al desarrollo más general, tanto de aplicaciones de escritorio, aplicaciones eh, mobile y aplicaciones web. También, obviamente, es una plataforma low code. En esta sí nos permite hacer la edición de código. Por ejemplo, ahora, cuando avance el GIF, vamos a ver que edita eh, uno de los colores, si no me equivoco, uno de los corners con código. Ahí, el código CSS lo edita con código. Esto es OutSystem. Después tenemos Mendix, también otras de las que nombré que estaban en el cuadrante, una de las importantes. Eh, También muy orientada a lo mismo. Eh, Podemos decir que tiene quizás una interfaz que se ve más amigable o más fácil de utilizar, pero también orientada a lo mismo. Si vemos ahí en la parte superior, podemos seleccionar si queremos que sea para un teléfono, para una tablet o para un dispositivo, una computadora, por así decirlo. ¿Sí? Bien, visto eso, las interfaces, pasamos a ventajas y desventajas del low code y del no code. Eh, por lo general, bueno, las ventajas eh, son, pueden parecer obvias, por lo general son más fáciles de usar que un código eh, que codear, digamos, normalmente en algún lenguaje de programación que conozcamos. Eh, Obviamente lo que más llama la atención de las empresas es la velocidad. Eh,
se pueden construir muchas más aplicaciones y a mucha mayor velocidad teniendo estas herramientas. eh, por lo que, bueno, esto va de la mano con la reducción de costos. A mayor velocidad, por lo general, menor costo. Así que digamos que esos son los puntos fuertes y esto es la razón, digamos, más grande de por qué las empresas se están fijando tanto en estas tecnologías, porque aumenta la velocidad de desarrollo y reduce los costos, ¿sí? Y entre otros tenemos, bueno, que son fácilmente modificables o son más, sí, son más, a la hora de querer modificar algo, quizás es más eh, rápido la forma de encontrar ese lugar a donde hay que hacer la modificación o lo que hay que modificar, eh, o a la hora de tener un error, es más fácil encontrar ese error, ¿sí? Y después tenemos algunas desventajas, ¿bien? La primera desventaja, una de las desventajas sería la limitación, por lo general, en cuanto a lo que se puede construir. Por eso vemos tanta variedad de estas plataformas y de estas tecnologías, porque cada una por lo general se orienta a un nicho específico o trata de orientarse más a un desarrollo en específico, ya sea mobile, ya sea web, ya sea aplicaciones de escritorio, eh, o ya sea otro ámbito IT, como ya sea automatización, la creación de bots. Entonces, dependiendo de a qué a qué apuntan, digamos, eh, son las herramientas que otorgan, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que podemos ver es que por lo general son limitadas en cierto sentido, eh, y tenemos que hacernos esta pregunta que es pasar de qué quiero construir a qué puedo construir con tal herramienta, ¿sí? Después otra de las desventajas que podemos ver a veces es la seguridad, ¿sí? ¿Qué pasa con la seguridad? Eh, Como no tenemos el total control de estas aplicaciones, no tenemos el código fuente en general, podemos tener problemas de seguridad eh, y de fiabilidad. ¿Cuál es un problema que puede surgir que eh, no lo podamos resolver nosotros, sino que tengamos que esperar que eh, los desarrolladores de la plataforma que ofrecen el servicio o de la empresa que ofrece el servicio parcheen ese problema de seguridad para poder eh, continuar desarrollando, ¿sí? Por lo que se pone también en peligro nuestros datos si tenemos datos eh, que... Bien, después, en cuanto a la eh, reducción de costos no acá, eso está mal puesto, es iba en la otra pestaña. Y la última es que no somos los dueños del código, ¿sí? Como dije anteriormente, dependemos del proveedor o de la empresa, por lo general, que nos presta estas funcionalidades. En cuanto a esto, eh, ¿qué es lo que se está observando eh, últimamente? Es que hay una gran cantidad de empresas grandes a nivel mundial que para no depender de alguien están fabricando sus propios eh, lenguajes low code, ¿sí? Por lo general hacen lenguajes low code a medida de lo que ellos necesitan, a medida de lo que ellos ofrecen. Por lo general son sistemas muy cerrados, eh, no son open source, por lo que eh, es algo que están comenzando a hacer también algunas empresas grandes para evitar tener este tipo de desventajas. Sí. Bien, una vez visto las diferencias y eh, las ventajas y las desventajas, perdón, eh, hablamos de cuándo es conveniente usar low code o no code, porque no siempre es conveniente eh, por distintos motivos. Por lo general, al día de hoy no siempre es conveniente o se debe analizar cuál es la aplicación que se quiere hacer o cuáles son los requerimientos que tiene la aplicación o cuáles son los requerimientos del cliente. Eh, Al día de hoy, lo más recomendable, bueno, acá tenemos, por lo general, estas soluciones se utilizan para realizar desarrollos sencillos o que necesitan poca personalización. Son muy utilizados para sistemas, lo que se llama sistemas internos, CRMs,
gestión de recursos humanos, reservas, creación de presupuestos, todo lo que es las cartas QR que vemos en los bares, eh, etcétera. Para ese tipo de desarrollo rápido y más sencillo, sí son convenientes quizás utilizar estas plataformas no code o low code en términos de velocidad, ¿sí? También para presentar un mínimos productos viables o MVPs, eh, eh, sí que necesitamos presentar un MVP en un tiempo muy corto, por así decirlo, podemos eh, utilizar una de estas tecnologías. También para modernizar apps, todo lo que es migrar legacy codes o legacy systems. eh, y también tenemos muchas tecnologías de todo lo relacionado con lo que es automation, RPA, eh, machine learning. Han surgido muchas plataformas low code y no code que están apuntando a esto, a automatizar todo lo que es este apartado de inteligencia artificial. ¿Sí? Bien, y después pasamos a ya casi lo último de la charla. La hice bastante cortita para que no sea eh, molesta, ya es el final del día y calculo que todos nos queremos ir. Eh, Prepararse para un futuro no code. eh, Acá rescaté algunas frases que andan volando por ahí. La primera es de Jeff Atwood, que es uno de los fundadores de Stack Overflow, que dice que los desarrolladores de software tienden a ser adictos a, a escribir código o piensan que su trabajo es solo escribir código. Sí, eso es lo que los hace diferentes, pero en realidad lo que hace un desarrollador de software es resolver problemas, ¿sí? Sin importar la herramienta que está utilizando, ¿sí? Ese es el fin de un desarrollador de software, de un ingeniero de software. Por lo general es resolver un problema y resolverlo lo más rápido posible en algunos casos. Bien. Después tenemos una frase del CEO de GitHub que dice, el futuro del código eh, eh, no es solo codear, por así decirlo. Y después otra frase que no sé a quién debería atribuírsele, eh, que dice que como al día de hoy solo algunos desarrolladores de software desarrollan o codean en código máquina, por así decirlo, código máquina nos referimos a C o niveles más bajos de código, quizás en un futuro cercano solo va a haber muy pocos o solo los mejores desarrolladores van a estar escribiendo un HTML desde cero, ¿sí? Eh, o utilizando un CSS. Bien. Entonces, bueno, surge una pregunta, obviamente mucha gente está en contra de estas plataformas, de estos movimientos low code, porque piensan que se van a quedar sin trabajo, sobre todo los programadores, ingenieros de software. ¿Por qué? Porque esto apunta a que en general la gente que está menos especializada en el tema ingrese en en este ámbito laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer los ingenieros de software, los programadores para prepararse? ¿Cómo mentalizarse? Eh, Primero que todo, bueno, como decía la frase anterior, eh, un desarrollador de software tiene que resolver problemas, no solo escribir código, no es solo es el fin. Por lo tanto, lo primero que uno aprende, que es para no quedarse obsoleto, es eh, keep learning, por así decirlo, mantenerse, eh, mantenerse en la vanguardia, intentar siempre aprender cosas nuevas. eh, y bueno, dice, a los ingenieros de software se los contrata para que resuelvan problemas, no solo para escribir código, ¿sí? Después, replantearse algunas preguntas, eh, como si es que las tareas, las soluciones que estoy desarrollando se podrían reemplazar fácilmente con código, ¿sí? Se podrían reemplazar fácilmente con tecnologías low code, ¿sí? Yo replanteándome estas preguntas, quizás puedo saber
a dónde puedo apuntar en un futuro eh, y a dónde no debería apuntar porque sé que probablemente en un futuro cercano va a venir una tecnología que lo va a hacer por mí, ¿sí? Eh, y después, bueno, otro que coloqué fue concentrar el tiempo en las tareas de mayor dificultad y utilizar soluciones low code siempre que se pueda. Por lo general, nosotros siempre estamos utilizando soluciones. Podemos imaginarnos que las soluciones low code son como las librerías. eh, nosotros, por lo general, los desarrolladores actuales no están todo el tiempo creando algo nuevo, sino que muchas veces se utilizan librerías que ya fueron creadas por otra persona, y la idea es no reinventar la rueda, por así decirlo. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a otra de las conclusiones, que es Don't Cry. eh, los ingenieros de software aún son necesarios, ¿sí? Y sabemos que aunque las plataformas low code y no code tienen muchas ventajas, también tienen ciertas limitaciones. Entonces todo lo que son los programadores, los ingenieros de software sobre todo, van a seguir siendo demandados, no es que van a ser reemplazados por estas tecnologías o que ya no van a ser necesarios. Eh, y Martín, una consulta. dime, Sí, hay herramientas, por ejemplo, cuando nosotros codificamos es una fase donde podamos poner, introducir errores, ¿sí? Para sí, superar esa limitación o ese problema, tenemos testing. ¿Qué hay de respecto al testing de las aplicaciones no code? ¿Se cuenta como que la parte al no haber codificación no es un... O sea, deberíamos pensar en herramientas que busquen errores de alguna otra forma, exactamente, no sí, las actuales. exactamente. Te cuento mi experiencia en uno de los últimos trabajos en los que estuve, ¿sí? Que fue es una empresa bastante grande, bastante reconocida a nivel mundial, cotiza en la bolsa de Estados Unidos, eh, antes de que entrara acá a Incluid, que básicamente trabajaba con esto, con plataformas, con su propio lenguaje low code, ¿sí? Era un lenguaje cerrado, solo ellos tenían acceso y tenían tanto los desarrolladores que desarrollaban el código para este low code, como los desarrolladores, donde ahí me encontraba yo, que hacíamos o que desarrollábamos en ese low code propietario de la empresa, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba con la gente de QA? Eh, Había un apartado especial o una herramienta especial desarrollada para los QA que automatizaba los testing, ¿sí? Eh, entonces, básicamente no es que solo apuntan a, a lo que es hacer tecnologías low code para codear, sino que también para automatizar, ¿sí? Eh, Es como que Esto es requiere todo un andamiaje en el ciclo de vida completo, digamos. exactamente, Bien, exactamente. gracias. Bien, sigo con esto. Que estaba diciendo, bueno, ¿por qué todavía van a ser necesarios los ingenieros de software? Eh, Tenemos algunos puntos acá a rescatar, que son que primero, obviamente, primero que todo, para crear una herramienta no code, se necesita de la programación tradicional, es decir, por abajo de todo esto tenemos código, como lo conocemos. Eh, ¿Qué más? Que eliminar el código no significa que no va a ser necesario conocer la lógica, ¿sí? Detrás de la programación. Por lo general, todas estas herramientas, no code, low code más que todo, ¿sí? Las que están orientadas a hacer aplicaciones mobile, aplicaciones web o aplicaciones de escritorio, eh, siguen la lógica de lo que se utiliza actualmente en las tecnologías de hoy, ¿sí? Siguen una lógica de una programación orientada a objetos. Las bases de datos que utilizan, siguen la lógica de una base de datos relacional o no relacional. En cuanto a eso, no cambia la forma en en que están pensadas, ¿sí? Las aplicaciones, la forma en que hay que hacerlas. Por lo general, los ingenieros de software van a ser necesarios para integración de datos y sistemas en apps, ¿sí? Y sistemas en apps complejas, perdón. Eh, Además, van a proporcionar soporte en DevOps y
obviamente van a ser necesarios en la planificación y arquitectura de proyectos, ¿sí? Que básicamente es a lo que más que nada por lo general se dedica lo que llamamos un ingeniero de software, ¿sí? Eh, Capaz no es tanto yo me refiero a ingeniero de software como a un team lead o superior, donde su tarea principal no es la de codear, sino la de hacer tareas más complejas, la de desarrollar la arquitectura, orientar el proyecto, etcétera. Sí. Eh, Bien. Y bueno, acá ya terminando la charla, eh, si alguien quiere abrir el micrófono, hacer preguntas, comentarios, lo que sea, compartir su experiencia en low code, no code, eh, puede darlas. Algunas de las conclusiones a las que llegamos o a las que se puede llegar es que, bueno, low code y no code está creciendo de una manera gigantesca en el mercado. Probablemente en un futuro cercano va a ser una de las cosas que más veamos eh, y que más se usen, por así decirlo, ¿sí? Bueno, las grandes empresas están haciendo grandes inversiones en estas tecnologías, eh, que el low code y el no code son conceptos parecidos, pero no es lo mismo. Como dijimos, low code por lo general orientadas a programadores, las plataformas no code orientadas a personas que no saben de programación, que no tienen los conceptos, ¿sí? Eh, que la finalidad de estas tecnologías, por lo general, ¿cuál es? Es el desarrollo de tareas complejas, perdón, acelerar el desarrollo de tareas poco complejas y repetitivas, ¿sí? Por eso es que las empresas también están tan interesadas en esto, porque básicamente acelera los tiempos de desarrollo, por ende, menor costo y más ganancia, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa vimos? Que no siempre es conveniente usar una tecnología low code. Eh, por ahora, podemos decir, hasta el momento, con las tecnologías que tenemos en el día de hoy, por ahí sí hay que hacer una app que es muy compleja, donde necesita mucha escalabilidad, eh, donde necesita el uso de varias tecnologías distintas, y lo más probable es que no sea conveniente por el momento usar una tecnología low code, porque nos vamos a ver todo el tiempo limitados. Entonces, eh, al día de hoy quizás no es lo más conveniente, pero no quiere decir que y probablemente en un futuro cercano, ya se puedan utilizar para proyectos muy grandes. Bien. Y bueno, y el último ítem es que los ingenieros de software y programadores van a seguir siendo necesarios. No es que vamos a ser reemplazados por gente de otros rubros, eh, debido a que se les hace fácil desarrollar algo, ¿sí? Eh, Así que nada, esas son las conclusiones. Eh, a mi parecer está bastante bien. Eso es todo. Eh, Más que nada, bueno, ya ahora abro el espacio, ya abro eh, los micrófonos a que si quieren preguntar algo, consultar algo, alguna duda, eh, pregunten, sin problema. Ahí, Martín, te habla Nicolás. Una de las dudas, porque muchas veces se usa esto también para descentralizar y darle un poco de oxígeno a informática y pasar al área de negocio la parte esta de una especie de programación o el no-code este. Pero ¿cómo, en tu experiencia, cómo funciona después? Porque vos tenés rotación del lado del negocio, a veces no hay mucha documentación y para un equipo de IT dar soporte operacional sobre algo no-code que fue desarrollado o trabajado por el negocio es prácticamente imposible. Entonces, Exactamente. Esa es ¿cómo, una de cómo lo las, manejaron así ustedes? ¿cómo lo manejan? Te cuento en mi experiencia, cómo lo manejaba esta empresa en la que estuve. Eh, Básicamente, eh, vos tenías, si bien como que la empresa apuntaba a un sector muy particular, por lo que por lo general no salían esos nuevos requerimientos que no tienen nada que ver con lo que ya tenés para usar, ¿sí? Eh, la empresa tenía muchos recursos, la verdad, y estaba muy bien dividida entre lo que eran desarrolladores de la plataforma low code, desarrolladores para el lenguaje este particular,
Entonces, si por ahí surgía algo que no existía, por así decirlo, una herramienta que no existía, literalmente uno mandaba un ticket a lo que se decía a desarrollo interno, por así decirlo, y la verdad que ahí hay gente que la tiene muy, muy clara y que en muy poco tiempo te puede sacar algo nuevo, ¿sí? Eso es lo que, por lo menos en lo que a mi experiencia se refiere, es como se manejaban, ¿sí? Y si había un tema, una de las ventajas grandes era el tema de la documentación. Vos, al ser era un sistema muy cerrado, al ser un lenguaje, vos imagínate un lenguaje propio, eh, no podías googlear, ¿sí? No podías googlear algo sobre cómo se hace. No tenías un Stack Overflow. Básicamente ellos habían hecho, obviamente, toda una documentación, toda una wiki, toda una plataforma eh, donde intentaban responder todas las preguntas. Era como un foro interno, muy parecido a un Stack Overflow, porque era también así una página web donde la gente que trabajaba en la empresa llenaba de preguntas y los desarrolladores más experimentados iban contestando, ¿sí? Pero esa es una de las grandes desventajas que tenía, que, que eh, uno está muy eh, limitado en cuanto a lo que es búsqueda, a lo que es documentación, si sos nuevo, ¿sí? Si sos nuevo en esa tecnología. Y otra cosa que se veía mucho es que por ahí, sobre todo a la gente que recién entraba, eh, le costaba mucho, o sea, le costaba mucho entrar en el lenguaje, acostumbrarse, adaptarse, y muchas veces la conclusión terminaba siendo, che, yo esto lo puedo codear más rápido. Si lo hago en programación, en código tradicional, por así decirlo, lo podría hacer mucho más rápido, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas en las que hay que fijarse cuando uno hace su propio entorno low code es que la curva de aprendizaje sea menor a la que te lleva aprender a programar en un lenguaje tradicional. Si no, creo que no tiene mucho sentido. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Muchas gracias, Martín. De mi lado no hay preguntas. Soy Damián. Dale. Un saludo, Damián. Bueno, si nadie más tiene dudas o consultas, vamos cerrando. Bueno, gracias Martín por el espacio, por compartir tu experiencia, conocimiento y gracias a todos por sumarse y quedarse hasta el final. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias, Sabrina, Un por darme placer la posibilidad de hacer esta de presentación. compartir. Exacto, sí, de Bueno, compartir mi experiencia, las experiencias que he tenido en este ámbito. bueno, gracias a todos, nos vemos en la próxima, que Muchas tengan gracias. una linda tarde. Gracias, Chao, hasta Dami. luego, gracias. Hasta luego, Nos gracias. vemos. Nos vemos. Gracias, buenas tardes para todos.